El cine de oro mexicano nos vendió la imagen de celebridades perfectas, inalcanzables, casi divinas. Pero detrás de las cámaras, las pasiones ocultas y los deseos más insólitos salían a la luz. Muchos de ellos no se conformaban con los placeres convencionales, sus mentes albergaban fetiches que hoy nos parecerían perturbadores, extraños, incluso oscuros. Desde obsesiones con la dominación y la estética, hasta colecciones inusuales y rituales místicos, estas figuras del espectáculo ocultaban secretos que pocos conocían. ¿Qué les producía placer? ¿Hasta dónde llegaron para satisfacer sus obsesiones? Hoy te revelaremos los 3 fetiches más inquietantes de las estrellas del cine de oro, y te advertimos, algunas de estas historias podrían cambiar para siempre la forma en que los recuerdas. Luis Buñuel fue un genio del séptimo arte, un hombre que rompió las normas y desafió lo establecido. Pero más allá de su talento, tenía una fijación muy específica, los pies y los zapatos de tacón alto. No era simplemente una preferencia, sino una auténtica obsesión. En muchas de sus películas, las escenas en las que los pies femeninos se convertían en el centro de atención no eran casuales, sino un reflejo de su propio fetiche. En su cinta Elle, por ejemplo, hay una escena donde el protagonista cambia por completo su actitud al ver los pies de su esposa bajo la mesa. Para algunos era una metáfora del deseo, pero quienes conocían a Buñuel sabían que era una clara pista de su fascinación secreta. Se dice que, en su vida privada, prefería estar rodeado de mujeres con tacones altos y que podía pasar horas observando cómo caminaban, cruzaban las piernas o jugueteaban con sus zapatos. Joaquín Pardavé, el caballero que ocultaba un mundo sin límites. Joaquín Pardavé Arce nació el 30 de septiembre de 1900 en Pénjamo, Guanajuato, México, siendo hijo de padres españoles que eran actores de teatro. Sus hermanos trabajaron también en el cine, siendo el más conocido José Pardavé con papeles también de tipo cómico. Comenzó su carrera en el teatro cuando tenía 4 años de edad. Uno de sus empleos fue de telegrafista de los Ferrocarriles Nacionales de México en la estación Paredón, y fue en ese periodo que compuso la pieza Carmen, dedicada a Carmen Delgado. Para México, Joaquín Pardavé era el hombre respetable, culto, elegante, un guionista brillante, director con clase y actor con alma. Pero en los pasillos, foros y camerinos, se conocía su lado más secreto, dominante y perverso. Según testimonios recopilados por técnicos y actores secundarios, Pardavé tenía un club privado al que llamaba, con humor, la Sociedad del Papel Carbón. ¿Por qué ese nombre? Porque, según se decía, todo lo que hacían los cuerpos se duplicaba, pero nadie se quedaba con el original. Las reuniones se realizaban en su casa de la colonia Roma. Había veladas literarias donde se recitaban versos eróticos, cenas a la luz de las velas y luego, juegos de rol en los que todos fingían ser personajes de sus películas o de guiones inéditos. Una actriz secundaria que asistió solo una vez dijo, Pardavé no era agresivo, pero sí exigente. Tenía guiones sexuales, y si aceptabas ir, sabías que te tocaba actuar, literalmente. Se hablaba de escenas grupales, intercambios programados y reglas escritas por él mismo, que leía al iniciar la noche. Un camarógrafo que conoció a varios asistentes relató, no era común, era teatro íntimo, con narrador, música en vivo y pactos firmados, con seudónimos. Nunca se filtró evidencia. Todo era destruido después, y los asistentes, casi todos del medio, tenían demasiado que perder como para hablar. Pero en los estudios, el rumor era conocido, y más de uno evitó visitarlo fuera del set. Dicen que la mente más brillante a veces puede ser también la más retorcida. Su intensidad, la voz grave, la mirada seria y el porte distinguido lo convirtieron en el galán ideal para papeles atormentados, psicológicos y obsesivos. Lo curioso es que no actuaba tanto como parecía. Según diversos testimonios indirectos, su vida privada era tan compleja y arriesgada como los personajes que interpretaba. Le atraían los juegos mentales, las relaciones clandestinas, los desafíos emocionales y físicos. Y todo debía mantenerse lejos del escándalo. Una ex asistente de dirección relató que, en más de una ocasión, Arturo exigía camerinos apartados, con cerradura doble, y que allí se reunía con mujeres, y en ocasiones hombres, del equipo técnico, a quienes trataba con palabras suaves pero firmes. Nunca levantaba la voz, pero cuando decía, quiero hablar contigo a solas, todos sabían lo que eso implicaba, confesó años después un vestuarista del medio. De Córdoba no asistía a fiestas bulliciosas, prefería encuentros privados, con música clásica,
luces tenues y un guión simbólico. Se hablaba de noches de ensayo que en realidad eran sesiones íntimas donde pedía interpretar escenas con carga erótica, sin cámaras, sin público, sin rutina predecible. Una actriz con la que filmó él, de Buñuel, dejó escrito en una carta personal: Arturo no hacía el amor, te desarmaba palabra por palabra, te analizaba, y luego te poseía con la calma de un depredador refinado. Muchos admiraban su talento, pero en la intimidad se decía que cruzaba límites emocionales que dejaban cicatriz. Su intensidad era peligrosa, y su obsesión con el control rozaba lo perverso. Ramón Gay, el seductor que no creía en límites ni géneros. Ramón Gay fue uno de los rostros más atractivos y sofisticados del cine de oro. Tenía una presencia impecable, alto, elegante, refinado. Sus personajes solían ser médicos, científicos, artistas. Pero fuera de pantalla, su vida íntima estaba marcada por excesos, riesgos y silencios inquietantes. Se decía que Ramón era adicto al misterio, le fascinaban las habitaciones cerradas, las máscaras, las frases en clave, y sobre todo, le atraía la libertad absoluta de explorar con quien fuera, siempre que supiera guardar silencio. Un antiguo técnico de iluminación que trabajó con él en varias producciones contó que Ramón tenía un departamento en la colonia Roma que no usaba para vivir, sino para ensayos privados. Una vez me pidió llevar una lámpara. Cuando entré, había cortinas negras, velas, 2 camas unidas y una cámara antigua sobre un trípode. Él estaba en bata de seda. Me dijo: gracias, déjala ahí, y olvida que viniste, punto. Su lista de conquistas era conocida entre camarógrafos y vestuaristas, actrices jóvenes, bailarinas, maquillistas, pero también asistentes varones, cantantes e incluso un político. Lo que lo volvió leyenda morbosa fue su obsesión con el peligro. Le gustaba grabar, escribir diarios, coleccionar fotografías de sus noches, y luego quemarlas. Una actriz que fue su pareja en secreto dijo años después: con Ramón no hacías el amor. Vivías una historia que no podías contarle a nadie. Murió de forma violenta, envuelto en un escándalo de celos y traición. Muchos creen que no fue solo un crimen pasional, sino el desenlace inevitable de una vida vivida al filo del deseo y la autodestrucción. Ernesto Alonso, el productor que dirigía dentro y fuera de la cama. Ernesto Alonso, el señor telenovela, fue más que un actor, fue un arquitecto del espectáculo mexicano. Todo lo que tocaba se convertía en éxito. Controlaba historias, elencos, presupuestos y, según muchos, también personas. Con el poder que acumuló durante las décadas de los 50 y 60, Ernesto no solo dirigía escenas en los foros, sino también reuniones privadas donde todo era actuado, y a la vez absolutamente real. Actores y actrices jóvenes que buscaban una oportunidad eran invitados a cenas discretas en su residencia. Pero esas cenas, según múltiples testimonios off the record, solían terminar en dinámicas organizadas por él mismo, con personajes asignados y reglas estrictas: tú serás la mujer infiel, tú el sacerdote, y tú el esposo que observa desde la esquina. Quienes asistían decían que no había excesos de alcohol ni drogas, pero sí un ambiente casi teatral, iluminación cuidada, música instrumental, y lo más perturbador: Ernesto observándolo todo desde un sillón de terciopelo, tomando notas. Una actriz reveló años después, en voz baja: él no siempre participaba. A veces solo miraba. Y si no te entregabas al personaje, te sacaban del libreto y del reparto de la novela. También se hablaba de cámaras ocultas, habitaciones temáticas y sesiones grabadas que luego desaparecían misteriosamente. Su nivel de control era absoluto, y su reputación, intocable. Todos sabían que Ernesto podía lanzarte al estrellato, o borrarte por completo. Murió admirado por millones, pero quienes pasaron por su teatro privado aún recuerdan esas noches donde el libreto más perverso jamás salió al aire. Mirada penetrante, voz imponente. Y fuera de cámara no era muy distinto. Se decía que disfrutaba dominar a quienes lo rodeaban, no solo en lo actoral, sino también en su vida personal. Según 2 ex-asistentes de dirección, Carlos exigía camerinos apartados, control total sobre su vestuario y se irritaba si alguien lo miraba directamente a los ojos fuera del rodaje. Pero lo verdaderamente insólito ocurría en sus reuniones privadas. Una actriz secundaria que trabajó con él en los años 50 confesó: Carlos coqueteaba, te seleccionaba y te decía: ven esta noche, necesito que aprendas a obedecer, una escena que nunca se filmará.
Las fiestas a las que asistía, habitualmente en casas de intelectuales o aristócratas, eran más rituales que celebraciones. Se hablaba de dinámicas de castigo simbólico, roles de sumisión y pactos de silencio absoluto. Lo perturbador era que disfrutaba ser el villano también en la intimidad, y si alguien se resistía, simplemente lo eliminaba de su entorno. Fue admirado, respetado y, en el fondo, profundamente temido. Hernando Soto Mantequilla, el cómico que ocultaba perversiones disfrazadas de humor. Mantequilla era uno de los actores cómicos más queridos, torpemente encantador, eternamente ingenuo. Pero quienes lo conocieron a fondo sabían que esa inocencia desaparecía en cuanto se cerraban las puertas del camerino. Fernando Soto era amante del doble sentido, pero también, según maquillistas y actores de reparto, de juegos sexuales intensos que organizaba en camerinos y hoteles después de funciones teatrales. Un asistente de vestuario relató, a veces aparecía en bata, con un cigarro, y te decía, hoy quiero que te rías, pero sin ropa. Y luego se reía como si fuera un chiste. Pero no lo era. Se hablaba de encuentros grupales, bromas físicas incómodas, apuestas que terminaban en desnudos, e incluso una denuncia informal por parte de una actriz que lo acusó de propasarse tras una fiesta privada. Lo curioso era que siempre lo negaba con una sonrisa. ¿Yo? Si apenas me besaban en cámara, ¿qué voy a hacer yo detrás? Pero quienes trabajaron cerca de él sabían que el verdadero Mantequilla no tenía nada de suave. Wolf Rubinskis, el luchador que convertía el deseo en espectáculo privado. Con su cuerpo imponente y su pasado en la lucha libre, Wolf Rubinskis era una figura dominante dentro y fuera del cine. Pero tras su imagen ruda, muchos sabían que su energía física no se limitaba al ring ni al set. Bol organizaba lo que algunos llamaban en voz baja espectáculos cerrados, donde invitaba a bailarinas, actores y actrices a encuentros sumamente exclusivos, usualmente en gimnasios privados o salones ambientados como sets de entrenamiento. Uno de los músicos que ambientaba esas noches comentó, todo empezaba como una fiesta elegante y terminaba en ejercicios físicos donde los cuerpos sudaban más por placer que por esfuerzo. Rubinskis amaba las cámaras, y hay rumores persistentes de que grababa sus encuentros personales con lentes ocultos, que luego destruía. Al menos una actriz aseguró que le pidió firmar un papel de ensayo sin censura antes de acompañarlo a una de esas sesiones. Era cordial, seductor, pero también, según algunos, obsesionado con la dominación física. Muchos lo idolatraban como luchador, pero algunos, fuera del escenario, preferían no volver a cruzarse con él. Carlos Baena, el galán de mirada dulce con hábitos que nadie imaginaba. Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, no solo fue una de las vedettes más emblemáticas del cine de oro, sino que poseía algo que hipnotizaba a cualquiera que la viera bailar. Su energía, su mirada felina y sus movimientos parecían de otro mundo. Algunos afirmaban que su magnetismo no era del todo natural. Se decía que, antes de cada presentación, realizaba rituales místicos para potenciar su sensualidad, como si canalizara fuerzas desconocidas para desatar su poder sobre el escenario. También llevaba consigo talismanes y objetos de protección, pues creía que su belleza y éxito atraían envidias y energías negativas. Testigos aseguraban que su danza no era solo un espectáculo, sino un auténtico ritual, y que, al moverse, parecía guiada por algo más allá de lo humano. Ninón Sevilla no solo fue una de las reinas del cine de rumberas, sino que también tenía un fuerte vínculo con el mundo esotérico. Su sensualidad en el escenario parecía casi hipnótica, como si tuviera un poder sobrenatural sobre el público. Y, según los rumores, esto no era coincidencia. Se decía que antes de cada presentación realizaba rituales de santería para asegurarse de que su baile tuviera un efecto magnético en quienes la observaban. También portaba amuletos que, según ella, le daban energía y la protegían de la envidia y los malos deseos. Algunos testigos afirmaban que había personas en la industria que temían su energía, y que más de una rival prefirió no enfrentarse a ella por creer que Ninón podía utilizar su conexión con lo oculto para bloquear el camino de quienes intentaran hacerle daño. ¿Crees que era solo una mujer supersticiosa, o realmente poseía un poder que iba más allá de su talento? Tin Tan, el rey de la comedia, era un hombre que irradiaba carisma y naturalidad. Sin embargo, pocos saben que tenía una afición bastante singular. Se cuenta que coleccionaba objetos personales de las mujeres con quienes trabajaba o con las que tenía algún vínculo especial. No eran simples recuerdos de camaradería, guardaba pañuelos,
guantes y, según rumores, incluso prendas más íntimas de sus compañeras de reparto. Para él, estos objetos eran talismanes, amuletos que le daban suerte en su carrera y que, de alguna forma, lo conectaban con experiencias significativas. Algunos aseguran que tenía una habitación llena de estos recuerdos y que jamás se deshacía de ellos, como si le recordaran los momentos especiales vividos con cada mujer. Ramón Novarro fue uno de los primeros mexicanos en conquistar Hollywood. Hollywood, un galán que despertaba pasiones y admiración, pero que también ocultaba un secreto, su obsesión con la belleza masculina. Se decía que dedicaba horas al día a esculpir su cuerpo, no solo por vanidad, sino porque creía que la perfección física era una forma de arte y poder. Su hogar estaba adornado con esculturas y pinturas de cuerpos musculosos, como si se tratara de un santuario consagrado a la estética y la perfección. Pedro Armendáriz fue el galán recio del cine de oro, un hombre que proyectaba firmeza y autoridad. Pero lo que pocos conocen es que su afición por las armas no era solo parte de su imagen actoral, sino una verdadera obsesión. En su vida privada, se dice que coleccionaba pistolas y rifles antiguos, y que aprovechaba cualquier oportunidad para practicar tiro al blanco. No era simplemente un pasatiempo, las armas eran una parte esencial de su identidad. Tanto era así que intentaba incluir escenas con armas en todas sus películas, incluso si no tenían relevancia en la trama. Personas cercanas aseguraban que nunca estaba completamente desarmado, y que su casa era prácticamente un santuario de violencia, llena de armas de distintas épocas y calibres. Lo más inquietante es que su historia terminó con un disparo, cuando decidió quitarse la vida antes de que el cáncer lo destruyera. Jen no solo fue una de las mujeres más provocadoras del cine mexicano, sino también una de las más audaces. Mientras otras actrices procuraban proteger su imagen pública, ella no temía desafiar las normas ni escandalizar al público. Tenía una inclinación particular por interpretar personajes que exploraban el deseo, la transgresión y lo prohibido. En sus películas se adentró en temas como el trabajo sexual, las desviaciones, el satanismo y las relaciones ilícitas, asuntos que, en su época, eran impensables en la gran pantalla. Pero su audacia iba más allá del cine. Quienes la conocieron aseguraban que Isela disfrutaba de la provocación también en su vida cotidiana, y que su forma de entender el amor y la sexualidad era completamente distinta a la de cualquier otra estrella de su tiempo. Emilio "el Indio" Fernández fue un hombre de temperamento fuerte, un cineasta obsesionado con la estética y la perfección, especialmente con los cuerpos desnudos. Justificaba su fijación asegurando que era un amante del arte, y que el cuerpo humano debía mostrarse sin censura. Sin embargo, muchos afirmaban que su obsesión iba mucho más allá del arte. Se decía que insistía en incluir escenas sin ropa en sus películas, incluso cuando no eran necesarias, y que presionaba a las actrices para que mostraran más de lo que deseaban. Algunas estrellas de la época evitaban trabajar con él por esta razón, ya que sabían que detrás de su discurso sobre la belleza, se escondía un deseo personal que utilizaba el cine como pretexto para satisfacer. Algunos rumores señalaban que sus estándares eran tan exigentes que jamás estuvo conforme con su propia imagen, y que esa búsqueda constante de perfección lo llevó a la soledad y al aislamiento. Sara García fue el símbolo de la dulzura y ternura en el cine de oro, la abuelita de México, la que todos imaginaban en la cocina, preparando chocolate caliente y contando historias. Pero detrás de esa imagen angelical, tenía un hábito que muy pocos conocían. Lejos de los reflectores, Sara García disfrutaba fumar puros habanos, un gusto que, en su época, era considerado exclusivo de los hombres. Su círculo más íntimo contaba que nunca faltaba una caja de puros en su hogar y que los disfrutaba en la tranquilidad de su casa, lejos de la mirada pública. Era una costumbre que contradecía por completo la imagen de abuelita perfecta que el cine le había asignado, y que durante mucho tiempo mantuvo en secreto para no afectar su carrera. María Félix no solo fue la mujer más deseada del cine de oro, también era la más dominante. No le atraían los hombres débiles, y si alguien quería estar a su lado, debía aceptar una regla inquebrantable: la doña siempre tenía el control. Se decía que en sus relaciones ejercía una autoridad total, tanto emocional como física. No toleraba la desobediencia ni la falta de carácter, y sus parejas debían someterse a su voluntad o quedaban fuera de su vida. Jorge Negrete fue uno de los pocos que intentó desafiarla, pero terminó rindiéndose ante su imponente personalidad. Su relación con Agustín Lara también estuvo marcada por su dominio,
hasta que él ya no pudo soportarlo. Algunos aseguran que, en su vida íntima, llevaba esa actitud al extremo, y que más de un hombre descubrió, demasiado tarde, que la doña no era solo un personaje de cine, sino una mujer que disfrutaba imponerse en todos los aspectos. Silvia Pinal fue mucho más que una estrella del cine de oro. Fue la musa de Luis Buñuel, el genio del surrealismo, y su relación profesional la llevó a desarrollar una atracción por lo onírico, lo simbólico y lo extraño. Se dice que su fascinación por lo surrealista trascendió la pantalla y se convirtió en parte de su vida cotidiana. Su casa estaba repleta de obras de arte inquietantes, cuadros y esculturas que parecían salidas de un sueño perturbador. Quienes la visitaban aseguraban que su hogar parecía un museo del subconsciente, un espacio donde lo real y lo irreal se mezclaban. También se rodeaba de artistas y escritores que compartían su pasión por lo surreal, como si viviera en un universo paralelo. Miroslava Stern fue una mujer marcada por la tragedia, pero también por una profunda creencia en lo místico y lo esotérico. Se cuenta que consultaba astrólogos y videntes antes de tomar decisiones importantes, como si su destino estuviera escrito en las estrellas. También realizaba rituales de protección y llevaba amuletos para atraer la buena fortuna, pues creía que el mundo del espectáculo estaba lleno de energías negativas que podían afectarla. Sin embargo, ningún ritual la protegió del destino que la aguardaba. Su muerte sigue envuelta en misterio, y hay quienes creen que su fuerte conexión con lo esotérico la llevó a la obsesión, o finalmente, a la desesperación. Sonia Infante no solo heredó el talento de su tío, Pedro Infante, sino también su magnetismo frente a las cámaras. Sin embargo, lo que pocos sabían es que su vida personal era tan intensa como sus personajes en el cine. Se decía que tenía un temperamento indomable, que no toleraba que los hombres intentaran dominarla, y que disfrutaba imponiendo su voluntad en cada relación. Su matrimonio con Gustavo Alatriste, un hombre influyente en la industria, estuvo marcado por celos, conflictos y rumores de infidelidad, lo que la convirtió en una mujer aún más fuerte y decidida. Tras su divorcio, eligió regresar al cine con papeles todavía más sensuales y provocadores, como si quisiera demostrar que no necesitaba a nadie para brillar. No obstante, su actitud desafiante le generó enemigos en el medio, y con el tiempo fue marginada por quienes no soportaban su independencia. El cine de oro nos presentó a sus estrellas como diosas inalcanzables y caballeros ejemplares, pero detrás del glamour y la fama se ocultaban fetiches, obsesiones y secretos que pocos conocían. Algunos recurrían a rituales para atraer el éxito, otros coleccionaban objetos íntimos, y unos más encontraban placer en el control y la dominación. Lo cierto es que ninguno de ellos era tan perfecto como el cine nos hizo creer. ¿Eran estos fetiches simplemente parte de su personalidad, o evidencias de que la fama y el deseo pueden conducir a lugares oscuros? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias inquietantes del cine de oro. Nos vemos en el próximo video.